Les damos la bienvenida nuevamente a nuestra plataforma Facebook Live y nuestro canal de YouTube, a nuestra iglesia del Nazareno Nueva Vida en la ciudad de San Pablo. Y hoy queremos hablar de un tema muy relevante para nuestras vidas hoy, como iglesia, como hijos de Dios, como siervos suyos. Así de que les invitamos a cada uno de ustedes a que ahí en casa, ahí en familia, ahí donde está en el seno de su hogar, que busque la escritura de Juan capítulo 13 para dar inicio a nuestra predicación con el título de Los siervos de Dios. Los siervos de Dios, hermanos, son todos aquellos que han atendido el llamado del Señor al servicio de la obra de Cristo, que es transmitir el Evangelio y haciendo discípulos en las naciones. Así es de que vamos a darle lectura desde el capítulo 3 al verso 16 y leemos siempre la palabra honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estás limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y que el Señor añada bendición a su palabra. Bendito y amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, y te pido que tú nos hagas entender la calidad de siervos que debemos tener. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los siervos de Dios. Como bien sabemos, hermanos, la palabra siervo pues se reduce a una vida de servidumbre, de servicio. Y hoy la iglesia del Señor se ha incrustado en una teología falsa, errónea, de manera que nos han enseñado que como hijos de Dios ahora todo mundo tiene que servirnos. Como soy hijo, tengo derecho a que la gente me sirva. Como soy hijo, tengo derecho a que aquí y allá me hagan, me atiendan. Y la verdad es que Dios no nos llamó a una vida de privilegios, sino nos llamó a una vida de servicio. Y hoy se predica una doctrina que le gusta mucho a la gente oír, donde siendo o teniendo la calidad de hijos, tienes derechos, pero casi no tienes obligaciones.
Tienes derecho a que todo se te ponga en charola de plata, a tus pies, a tu servicio, a tu favor, pero se nos olvida que tenemos una responsabilidad y un servicio a Dios. Y muchos se atreven a decir, yo solo sirvo a Dios, pero no a los hombres. ¿Y cómo serviremos a Dios si no servimos a los demás? Entonces, hoy se hacen grandes seminarios para líderes, para hacer discípulos, hacer líderes en la iglesia y en todo tipo de comercios o compañías que se dedican a vender productos, forman y forjan líderes. Pero muy rara vez escuchamos de un seminario para siervos, porque la palabra siervo, nadie quiere ese concepto de servicio. Todos queremos mandar, todos queremos que nos sirvan, pero nadie quiere servir. Los líderes de hoy quieren mandar a los que tienen bajo su cargo, bajo su autoridad, pero la vida de un líder se traduce con dos palabras. ¿Y cuáles son esas palabras? Pues de que como líderes tienen influencia. Entonces, un líder es alguien que influye a los demás. Y la otra palabra para definir un líder es servicio. Pero la enseñanza que se está dando en la actualidad en la iglesia del Señor es de que el líder manda, al líder le obedecen, al líder le sirven. Pero estamos viendo que Jesús, el máximo líder de nuestra fe, puso una vida de servicio a los demás. Y Él como nuestro ejemplo y nosotros como sus discípulos tenemos que seguir ese ejemplo de servicio. Y en el otro evangelio, en los sinópticos, habla de que aquel que quiera ser más grande entre sus hermanos o entre los demás, dice que tiene que servirlos. Entonces, la grandeza de un hombre o de una mujer está en su servicio, en servir a los demás. Pero hoy la iglesia del Señor no quiere servir. Los líderes que se están formando hoy no quieren servir. Y yo quiero llevarles un viaje por la Escritura de lo que es un servicio, de lo que es un siervo de Dios. Y para empezar, hermanos, usted como padre, usted como madre puede ser un siervo de Dios. Y aunque a la gente le gusta mucho aquella frase que está en las epístolas de Pedro, cuando habla que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que somos reyes y sacerdotes, nos gustan las jerarquías, los títulos. Oh, Él es el líder, el sacerdote, el profeta, el apóstol, el evangelista, el misionero, el maestro. Es que el Señor dice que somos reyes y sacerdotes, reinas, princesas, pura jerarquía en la iglesia y nadie quiere servir. Ese es el problema actual, hermanos, que nos han incrustado la teología errónea. Cuando la palabra dice que, aunque dice que somos reyes y sacerdotes de una nación santa, un pueblo de Dios, estamos llamados todos al servicio. Pero muchos piensan que por ser un rey, que por ser un sacerdote, ser un pastor, un evangelista o un maestro, no tenemos que servir. Porque yo he visto, hermanos, pastores que todo el mundo les sirve en las iglesias, que los traen aquí, casi los llevan cargando de un lugar a otro. Todo le tienen que hacer. Y está bien que atiendan a los siervos de Dios, pero ellos también en algún momento tienen que servir a los demás. O es que ellos traen la palabra, eso no es suficiente servicio, hermanos. Si es un servicio a Dios, pero no el que Dios demanda o Dios requiere de nuestras vidas. Entonces nosotros como hijos, como padres, como madres, podemos ser también siervos de Dios. Y podemos ver en la vida de los patriarcas cómo aquellos hombres eran siervos de Dios. Abraham no era un rey, no era un sacerdote, no era un profeta como los que se conocen hoy,
Pero sin embargo Abraham fue un siervo de Dios. No había ley, no había una Biblia, no estaba el Torá, no había ningún libro, ningún papiro, ningún pergamino que hablara de la palabra de Dios. Pero Abraham es considerado un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios cuando le habló y le dijo a Abraham: sal de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, y es una tierra que te la daré por herencia a tus generaciones. Es una tierra buena que fluye leche y miel. Y entonces Abraham creyó en aquella voz y salió de Ur de los Caldeos, donde vivía su parentela en aquel tiempo, y se encaminó tomando a su sobrino Lot y a su mujer, a sus siervos y a sus ganados, y se encaminó a una tierra que no conocía y de un Dios que tampoco él conocía, pero que escuchó y obedeció creyendo en aquella voz. Y no había una ley. No estaba ningún pergamino de las Escrituras para decirle: ese es el Dios verdadero. Y él creyendo, como él creyó en aquel Dios, dice que se le tomó por justicia. Y él fue justificado delante de Dios. Y empezó a servirle a Dios. Y él le transmitió esa fe a su futura generación, porque vemos en la Escritura que él le habló de ese Dios a su hijo Isaac. Isaac es otro hombre también llamado patriarca dentro del pueblo de Dios, que él también conoció a Dios. Pero él lo conoció de una manera tan diferente a Abraham, porque él conoció a Dios cuando su padre Abraham, en aquella roca, había preparado la leña. Y a él lo había atado de pies y manos y puesto sobre aquella piedra para ser sacrificado. Isaac conoció a Dios de una forma tan diferente a su padre. Y yo quiero decirte, hermano y hermana, que tú, cuando conociste del Señor, tuviste tu experiencia de tu conversión. Y tal vez no será la misma experiencia de tu hijo, de tu hija. Pero muchas veces como padres queremos inculcarles aquello que nosotros hemos conocido y metérselo a nuestras generaciones, que ellos lo entiendan tal como nosotros lo experimentamos. Pero yo quiero decirte que el llamado de Dios es personal y diferente en nuestras generaciones. Oh, es que en mis tiempos así hacíamos en la iglesia. Ese tiempo se acabó, hermano y hermana. Estamos en otra época. Estamos en otros tiempos. La cultura ha cambiado. Tú tuviste tu experiencia, pero tu hijo, tu hija no tendrá la misma. Así como Isaac no tuvo la misma experiencia del llamado de Dios que su padre Abraham. Y entonces vemos a Isaac cuando él conoce ahora sí a Dios, es cuando él está atado, esperando que su padre deje caer aquel cuchillo para ser sacrificado. Fue una experiencia muy traumática, de manera que el ángel de Dios al ver a Abraham dice que le dice: alto, Abraham, ¿qué haces? Voltea hacia allá. Y allá estaba el cordero enredado en aquel arbusto. Y entonces Isaac pudo conocer a Dios a través de un acontecimiento traumático para él. Y su vida fue tan diferente a la de su padre. Y muchas veces nosotros como padres, como madres, queremos que nuestros hijos experimenten nuestra vida. Es que no es que tiene que ser así, hijo, no, así, hija. Como cultura hispana transmitimos nuestras experiencias a nuestros hijos y queremos que ellos repitan nuestras vivencias. Pero Isaac no estaba repitiendo la vida de su padre. Él conoció a Dios de una forma diferente, traumática, que marcó su vida para siempre. Entonces Isaac tuvo la desdicha de nacer entre un padre y un hijo grandes en el Señor. Si conocemos la Biblia, vemos que Isaac tuvo poca relevancia en el pueblo de Israel, porque reconocemos más a Abraham y a Jacob, y Isaac tuvo la desdicha de nacer en medio.
Y muchas veces nosotros somos ese del medio, ese padre, esa madre, ese hijo, ese hermano, el del medio. Que tenemos un gran padre que hizo grandes cosas, una madre que hizo grandes cosas, o tenemos hijos que van a hacer grandes cosas y nosotros en nuestra vida fue más insignificante. Pero yo lo que quiero decirte es que no importa qué generación eres, Dios te ha llamado a ti con un propósito de servicio como padre, como madre, como hijo, como hermana. Abraham fue un hombre valiente. Isaac fue un hombre más tranquilo. Cuando leemos la escritura acerca de la vida de Isaac, él era un hombre como retraído, como pasivo. Él no peleaba con nadie. Cuando reabría el pozo de su padre, iba a decir, hey, este pozo es nuestro. Lo dejaba y se iba. Abría otro. Dicen, hey, ese también es nuestro. Está bien, me voy y abro otro. Era bien tranquilo, tan diferente a su padre. Por eso Isaac representa a Jesús como el pacificador. Era tan retraído que él llevaba una vida pasiva, contemplativa, se iba al campo, y cuando leemos la escritura dice que él iba y miraba los campos. Él había tenido un encuentro con Dios tan diferente a su padre y aún a que a su hijo iba a tener. La forma de él conocer a Dios fue un momento que marcó su corazón, y por eso él conocía a Dios como aquel que le perdonó la vida. Porque él ya sentía la inminente muerte en su ser. Cuando Dios le salvó, le dijo, alto, ¿qué haces? Detente. Tal vez las cosas que hemos pasado en la vida nos hacen tener un carácter o una forma expresiva, un carácter pasivo, o una personalidad tranquila. Pero muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean como yo, como su abuelo, como su padre, como su madre, o por qué no eres como tu hermano, cuando todos Dios nos dio algo diferente. Pero sin embargo Isaac fue un siervo de Dios. Y en cambio su hijo, Jacob, fue también un hombre temerario. Vemos todo lo que hizo. Y aunque el nombre de Jacob sabemos que significa el que engaña, el que usurpa, vemos que Dios, cuando tiene un encuentro con el ángel en Peniel, dice que le cambia el nombre a Israel, el que contiende con el Señor. Entonces, ya sean las diferentes experiencias que hemos tenido como hijos, como hijas de Dios, como esos primeros 3 patriarcas de Israel, que transmitieron la fe de generación en generación, sin haber un libro escrito, o un papel escrito, un papiro, un pergamino. El pergamino eran cueros, que también tallaban ahí las insignias, las letras con pinturas. Ellos no tenían eso, pero transmitieron la fe de lo que Dios les había hablado a su primer padre. Y tal vez tú como hijo, como hija de Dios, tal vez no tengas mucho conocimiento de las Escrituras, y lo que conoces se lo transmites a tus hijos. Cuando tú transmites tu fe a tus generaciones, estás siendo un siervo, una sierva de Dios, porque le estás inculcando tu creencia, tu fe. Y eso es un servicio también a Dios. Así de que no digas que como padre, como madre no puedas servir a Dios. Claro que puedes hacerlo cuando tú transmites esa fe a tus generaciones. Y eso se hace directa e indirectamente, con nuestro caminar, con nuestro ejemplo, dándoles una palabra, un consejo de la palabra a nuestros hijos, así como en las epístolas también ya acá del siervo de Pablo, de Timoteo, dice que él heredó también la fe ¿de quién? De su abuela y de su madre. De manera que si tú eres alguien ya avanzado de edad, alguien adulto, o un anciano, o un joven, tú puedes transmitir la fe y te puedes hacer o convertir en un siervo de Dios. Así de que no hay un impedimento para que no puedas servir a Dios.
transmite la fe a tus generaciones. Y no simplemente los siervos de Dios, todos los patriarcas del Antiguo Testamento. También los profetas de todo el Antiguo Testamento fueron siervos de Dios, que transmitían el mensaje. Pero para ellos transmitir un mensaje directo de Dios, ellos tenían que obedecer primero la voluntad de Dios. Y ese es no problema, sino es lo que está hoy en día como en choque de aquellos que se dicen ser profetas, que comunican un mensaje de Dios, pero ellos mismos se exentan de la voluntad de Dios. Y eso no cabe, no contrasta, no compagina de que un profeta esté exento de cumplir la voluntad de Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento primero se sometían a la voluntad de Dios y después podían dar el mensaje al pueblo. Pero hoy en día parece que se han invertido los papeles o las funciones del profeta. Puede decir cuanta palabra que según Dios le ha dado, pero él está exento de la propia palabra. Él está exento a la voluntad de Dios, pero eso no es así, hermanos. Y muchas veces estar bajo la voluntad de Dios es difícil. Si vemos un ejemplo en el profeta Oseas, él, como todo joven, tenía sueños. Tal vez tenía una novia, tal vez había alguien que le gustaba, pero Dios le dice: ve y toma aquella que está en la esquina por las noches, una prostituta. Y tal vez él puede decirle: Señor, pero yo no puedo hacer tal cosa. Yo no puedo traer vergüenza y maldición a mi familia. Porque recuerden que la ley decía que todo hijo que traiga vergüenza a la familia o maldición tenía que ser sacado a las afueras del pueblo y ser muerto a pedradas. Pero Señor, yo no puedo hacer tal cosa. Pero primero la voluntad de Dios. Y conforme a la voluntad de Dios fue y tomó aquella prostituta y la trajo a su casa, se casó con ella. Y al tiempo dice la Escritura que esta mujer se le volvió a escapar y volvió a la esquina. Y él pudo haber dicho en su corazón: ay, Señor, gracias, ya me libré de esta mujer. De por sí mi familia ya no me habla porque tomé a esta mujer prostituta. La vergüenza de la casa, la vergüenza de toda mi familia, el apellido, la oveja negra. Y Dios le dice: no, pero esto no ha acabado ahí. Ven nuevamente por ella. Ay, Señor. Someternos a la voluntad de Dios a veces cuesta. A veces nos da vergüenza. Pero es necesario cumplir con la voluntad de Dios. Si este hombre va nuevamente por aquella mujer y la trae, la restituye nuevamente a su casa. Y le dice: así como ella es mi pueblo, que se prostituye. Y ya no porque le faltaba algo, ya tenía todo. Cuando una mujer se dedica a la prostitución, desea que alguien la saque de ese ambiente, de esa vida tan oscura. Y cuando alguien le da el valor a esa mujer y la saca, se casa con ella y le da un hogar, una familia, es lo que ella espera y desea. Pero esta mujer vuelve nuevamente, ya no por lo que no tiene, sino porque le gusta la corrupción. Y muchas veces el pueblo de Dios es como esta mujer que representa al mismo Israel. De que no nos corrompemos y no nos pervertimos o no nos prostituimos en el mundo porque tengamos necesidad de alguna cosa. Sino ya simplemente es como esta mujer lo hace por el puro placer. Someterse a la voluntad de Dios es ser como Oseas.
ir en contra de la familia, aún de los principios, de la cultura, que cómo iba a tomar por mujer a aquella prostituta, y si se fue, cómo iba a restaurarla nuevamente. Someterse a la voluntad cuesta. Jeremías, Dios lo llama desde pequeño y dice, soy un niño. Y Dios le dice, no digas que soy un niño porque yo ya he puesto palabras en tu boca. Y él también empezó a crecer siendo joven. Yo creo que también tenía deseo de casarse. Pero Dios le dice, no te casarás. Ay, Señor, todo me puedes pedir, pero perderme ese deleite de tener una mujer, eso sí no puedo. A veces Dios nos pide diferentes cosas a nuestras vidas personales, en nuestra vida familiar, para poder servirle y ser una voz de Él para su pueblo. Pero Jeremías se somete a la voluntad de Dios y renuncia al matrimonio. Pero hoy los que se llaman siervos de Dios no quieren renunciar a nada. A nada. Quieren tenerlo todo. Vida de lujos, de privilegios. Y nos hemos vuelto como los fariseos, que nos gustan las primeras sillas, los lugares altos, el reconocimiento, el aplauso, la fama, las riquezas. Pero para ser un siervo de Dios hay que someterse a la voluntad de Dios, sea cual sea esa voluntad, porque de acuerdo a Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ezequiel fue un profeta que sí se casó, pero resulta que se le muere la esposa, y conforme a la tradición, la cultura y los ritos también que había en el pueblo judío, él tenía que hacer endecha, tenía que guardarle luto a su mujer, preparar, y de toda esa preparación pues él se podía contaminar, volverse inmundo por tener contacto con un muerto y guardarle luto. Pero Dios le dice, no guardarás luto por tu mujer. Ay, Señor, ¿cómo? ¿Qué dirá la familia de mi esposa que yo, su marido, no le guardé luto? ¿Qué dirá mi pueblo, mi ciudad, mi aldea donde vivía? ¡Qué hombre tan sinvergüenza! Mire que ni guardarle luto a su mujer. ¡Qué corazón! Someterse a la voluntad de Dios muchas veces va a haber un costo. Pero ese costo nos va a llevar a ser esos siervos que servirán como profetas. Amós era otro profeta que Dios llamó, andando él atrás de sus ganados. Era un pastor y por temporadas recogía también higos silvestres. Y Dios lo llama a predicar y empieza por su pueblo. Como muchos empezamos a ser profetas en nuestra familia, con nuestros parientes, y después lo rechazan, y Dios le dice, ahora vuélvete y profetiza sobre Jerusalén. Y entonces, cuando empieza a profetizar allá, ahí estaban los sacerdotes, estaban los profetas del templo. También los que servían en la corte. Recuerden que hay tres tipos de profetas, los clásicos, los del templo y los de la corte. Había tres clases de profetas, pero Amós es uno de los clásicos, de los que Dios llama sin pertenecer a una familia sacerdotal. Y cuando Él lo llama y lo manda a profetizar contra Jerusalén, los profetas y sacerdotes de ahí dicen, hey, ¿por qué profetizas aquí? Vuélvete a comer el pan de allá donde tú eres, de tu tierra, porque aquí habemos otro tipo de profetas, y aquí lo que tú estás profetizando no cae bien. Y entonces Amós nos recuerda quiénes somos. Tenemos que recordar, hermanos, de dónde venimos. Y entonces Amós en el capítulo 7, verso 14 al 15 dice, si yo soy un
pastor, que Dios me llamó detrás de mis rebaños, recolectando higos silvestres. Dios me llamó a profetizar y no me iré. Yo sé quién soy, aunque yo no soy hijo de profetas, aunque yo no soy reconocido, no importa de dónde usted venga. Si su familia era cristiana, si tenía un pastor en la familia, su padre, su abuelo, su tío, su primo, no importa quién es usted, si es de renombre, de apellido, Dios lo llamó a ser un siervo suyo. Pero muchas veces otros nos quieren intimidar. ¿Pero quién eres tú? Amor, nos recuerda de dónde venimos. Yo nunca imaginé ser un cristiano. Cuando me invitó mi esposa una vez a una iglesia en México, fui y sentí bien cuando estábamos alabando ahí. Los que se alegran en su corazón, pero por dentro en mi mente decía: yo jamás voy a ser cristiano, ni loco me vuelvo un cristiano. Tenemos que reconocer de dónde Dios nos trajo y no olvidar el propósito de su servicio. Muchos quisieron callar la voz de Amós, pero él recordó quién era y se sometió a la voluntad de Dios para ser voz ante su pueblo. Así de que no se te olvide de dónde Dios te ha traído. Y si Dios te ha traído, ha sido con un propósito. Y que seas voz en medio de su pueblo. Pero para eso tenemos que someternos a su voluntad. Ya seamos como Oseas, que tuvo que comerse la vergüenza, el reproche de la familia y ir por la prostituta. Ya sea como Jeremías, rechazarse a llevar una vida en matrimonio. O ya sea como Ezequiel, aún privarse de guardarle luto a su mujer. Tal vez tendremos que hacer algunos sacrificios para someternos a la voluntad de Dios. Pero solo así, si nos sometemos a la voluntad de Dios, podemos ser su voz en medio de su pueblo. Otro grupo fueron los sacerdotes también, que eran siervos de Dios. Hoy el sacerdocio se ha vuelto como una élite, de que los que son sacerdotes, son presbíteros, son pastores, ministros, se han hecho un estrado ellos mismos y se han puesto ellos ahí para que el mundo los alabe. Y se les ha olvidado que a quien se tiene que alabar y mirar es a Cristo. El sacerdocio, hermanos, era un servicio tan exquisito, tan sublime en la antigüedad. Primero tenía que ser de un linaje, de una familia, el linaje sacerdotal. Nadie de otras familias podía ser un sacerdote, tenía que pertenecer a la línea sacerdotal. Tenía que ser un hombre sin defecto físicamente. Desde pequeños los examinaban y si tiene un defecto, este no califica. Así de que primero tenían que físicamente calificar. Después iban siendo preparados hasta que llegaba el día de que los ungían como sacerdotes. Era algo tan sublime pertenecer al sacerdocio. Esa labor que Dios les había otorgado a una línea de una familia. Pero ellos tenían como siervos de Dios algo que tiene que tener todo un siervo de Dios. Había un ritual que se les hacía para prepararlos para el sacerdocio, según Éxodo capítulo 29, verso 1 y 44. Pero en realidad era Dios quien los consagraba para ese oficio. Dios nos ha llamado con un propósito y Él mismo nos prepara, nos capacita a través de su iglesia para servirle. Entonces Dios los consagraba
mientras el profeta tenía que sujetarse a la voluntad de Dios, vivirla, entonces podía profetizar. Pero el sacerdote, hermanos, tenía que devorar y conocer la palabra. Y tenía que aprender a guiar al pueblo de Dios para un encuentro con Dios a través de la adoración. Era un ministerio tan diferente al profeta. El profeta se sometía a la voluntad de Dios, vivía la palabra y después predicaba el mensaje. El sacerdote, Dios lo consagraba, y ese sacerdote era preparado para guiar al pueblo a un encuentro con Dios a través de la adoración, del servicio cúltico a Dios. Entonces, eran dos oficios tan diferentes, el profeta y el sacerdote. Pero sin embargo, muchos sacerdotes fracasaban en guiar al pueblo al encuentro con Dios. Por eso es de que el pueblo constantemente se apartaba del culto a Dios. Por eso vemos en todo el Antiguo Testamento cómo el pueblo un día adoraba a Dios y al otro día se volvía a los ídolos. Hoy nosotros como sacerdotes tenemos que guiar a nuestras familias. Tenemos que guiar a aquellos que nos rodean a que tengan un encuentro con Dios a través de la adoración, hermanos. Entonces, había entre los profetas y sacerdotes, había también falsos profetas en la antigüedad, así como hoy también hay falsos profetas, falsos maestros, hermanos. Entonces tenemos que aprender a distinguir quién es un verdadero profeta, quién es un verdadero maestro, quién es un verdadero sacerdote del templo de Dios, quién es aquel que sabe guiar a su pueblo a una adoración genuina, a un encuentro con Dios, con su pueblo. Esa era la función del sacerdote, guiar al pueblo a la adoración con Dios. Entonces nosotros como padres, como madres, tenemos que aprender a guiar a nuestros hijos a la adoración, a que tengan un encuentro con el Señor. Así de que no hay pretexto que digan, no, es que yo no soy ni un evangelista, ni un profeta, ni un pastor, ni un misionero, ni un maestro. Como padres y como madres, tomando de la epístola de Pedro, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes de su pueblo, hermanos. Tenemos una función de transmitir el mensaje de Dios, nuestra fe a nuestras generaciones, de vivir la voluntad de Dios para poder ser portavoz para su pueblo, de ser como esos sacerdotes para poder guiar a nuestras familias, al pueblo de Dios, a un encuentro con Dios a través de la adoración. Y el último oficio del Antiguo Testamento eran los reyes. Era el puesto más elevado. Pero el rey, hermanos, no estaba exento de la ley. En los pueblos antiguos o en el contexto histórico de Israel, todos los demás reyes de los otros reinos, ellos estaban exentos de sus leyes, de su reino. Podían hacer lo que querían. Un rey podía tomar por mujer, aunque estuviera casada, a esa mujer y quitársela a su marido, era el rey. Podía tomar las doncellas que él quisiera, era el rey. Estaba exento de las leyes del reino. Pero en el reino de Israel, aunque había un rey que reinaba sobre Israel. Y nadie estaba exento de Dios y de su palabra. El rey David, cuando tomó a aquella mujer de otro hombre y que lo mandó a asesinar en frente de la batalla, quería ocultarlo. ¿Por qué? Porque él no estaba exento de la ley. El rey Acaz, cuando a Nabot le quisieron quitar la viña, él le dijo, no, yo no la vendo. Entonces Jezabel le dice a su marido, el rey, dice, ¿pero qué acaso tú no eres el rey?
porque ella venía de otro reino, donde allá sí su padre el rey hacía lo que quería y nadie le decía nada. Y le dice a su marido, ¿qué acaso tú no eres el rey sobre Israel para que tomes esa viña de Nabot? Dice, yo te daré esa viña. Y ya sabemos cómo falsea la ley y el derecho. Va y le dice a los ancianos que hagan castas falsas, falsos testigos, y le quitan la viña a Nabot. Y lo matan. El padre de aquella Jezabel era un rey pagano que hacía lo que quería. Pero aún el rey sobre Israel, acá, sabía que él no estaba por encima de la ley. Por eso él primero no se atrevió a hacer nada contra Nabot, porque sabía que había algo mayor sobre él: la palabra, la autoridad de Dios a través de su palabra. Y hoy hay hombres que porque Dios les ha dado un ministerio y ellos se han elevado tanto a la posición casi como que hacen su propio reino, como siervos de Dios, como pastores, como ministros. Ellos gobiernan su reino, no hay autoridad sobre ellos, ellos son la máxima autoridad de su reino, de ese pequeño reino. Y la Escritura nos dice que no es bueno que el hombre esté sin autoridad. De manera que cuando vemos muchas iglesias, denominaciones o pequeñas denominaciones que un hombre es el que dirige todo, eso no es bueno, porque la Biblia dice que no tiene que ser así el orden. ¿Por qué? Porque cuando viene el poder al corazón del hombre, entonces el hombre se pone en posición sobre la palabra. Y estos reyes podían entender que ellos no estaban sobre la ley de Dios. Lo que era el contexto de Israel, lo que el pueblo esperaba de un rey, es lo mismo que se espera de un pastor con las ovejas. Israel tenía este concepto tan arraigado a sus costumbres, tan profundamente, que lo que un pastor podía hacer por sus ovejas, esperaba que el rey lo hiciera con su pueblo, como David. Antes de ser ungido rey, dice que él tenía y cuidaba el rebaño de su padre. Y él aún testifica, dice, cuando un lobo, cuando un oso, cuando un león viene a querer devorar alguna de mis ovejas, yo lo he matado. Entonces se esperaba que el rey defienda a su pueblo, que pelee por su pueblo, que tenga cuidado por su pueblo. Entonces eso es lo que esperaba el pueblo de Dios, de su rey. Que el rey, hay unas figuras donde dice que el rey, dice que cuando moría el rey, que el pueblo de Israel estaba dispersado como ovejas, porque el rey había muerto. Entonces el rey era como el pastor del pueblo de Israel. Era un siervo especial. Muchas culturas sabemos que separaban lo que era el pueblo, el Estado, con la religión. Pero sabemos que en Israel su política era la teocracia, de manera que Dios era el que gobernaba a su pueblo. Era teocrático su sistema político. Dios es el que directamente reinaba sobre Israel. Y hoy, hermanos, hay gente que adquiere poder cuando se pone por encima de una congregación, de un pueblo, y se siente como el rey. Pero el problema no es que se sientan como reyes, sino que se ponen por encima de la ley de Dios. Y es ahí el problema, porque el rey no estaba por encima de la ley.
Nadie puede estar por encima de la ley de Dios, sino que aún el rey mismo era un siervo de Dios, que tenía que hacer la función de un pastor para su pueblo. Entonces el rey servía a Dios por su obediencia a su palabra. Y cuando el rey se volvía en contra de la palabra de Dios, Dios mandaba juicio y mandaba a las naciones vecinas a que le hicieran guerra. Constante conflicto, traía calamidad, traía tragedia. ¿Por qué? Porque el rey, su máximo siervo en su pueblo, se volvía en contra de su palabra. Así era de simple. Por eso vemos al pueblo de Israel afligido constantemente, porque hubo reyes que se volvían en contra de la palabra de Dios y se volvían a los ídolos, a las injusticias. Y es ahí constantemente que Israel era afligido. Y muchos dicen, pero ¿por qué Dios los afligía? Por ese hecho de que se volvían en contra de la palabra de Dios. Y eso Dios jamás lo puede pasar por alto. Así es de que tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, como siervo, como un padre, como una madre, como un profeta, como un sacerdote, o como ese rey o reina dentro de tu hogar, de tu familia, o como un pastor en una congregación, tenemos que servir a Dios con obediencia. Que nunca estamos exentos de la ley. Que tenemos que cuidar a nuestro pueblo, cuidar a nuestra familia. Cuando moría un rey, dice en primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 17: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y la verdad, hermanos, que aún como reyes, como sacerdotes, como profetas, como padres o madres, jamás podremos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. O servimos a Dios o servimos al mundo. Pero tenemos que servir a Dios sirviendo al mundo. Cuando Pedro habla del real sacerdocio, hemos de ser siervos de Dios, guiando así al pueblo a la presencia de Dios. Y como verdaderos siervos, hermanos, tenemos que dejar el manto de nuestras posiciones, de nuestras jerarquías, y tomar la toalla, como Jesús lo hizo, viendo que todos sus discípulos estaban ya hablando de quién iba a ser mayor, quién iba a servir, quién iba a mandar, porque Jesús se iba a ir. Jesús literalmente dice que dejó la mesa, dejó el plato, se fue, agarró la toalla, se la ciñó a su cintura, tomó el lebrillo, lo llenó de agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. No hay mejor servicio que el servir a los demás, porque el ser grande ante los demás es cuando los servimos con amor. Así de que el liderazgo no simplemente es influencia, posición, sino es servicio. Yo no sé si usted es un real siervo de Dios o simplemente busca la posición, busca la jerarquía. Es tiempo de despojarnos de ella y tomar la toalla y ceñirla a nuestra cintura, y tomar y agarrar ese lebrillo, llenarlo de agua y empezar a servir a los demás. Que el Señor les bendiga.